Bueno, buenos días. Estoy un poco medio incapacitada acá, pero contenta de estar aquí, muy contenta. Me emocionaron las últimas palabras de ¿qué es la educación? Qué bárbaro, estoy medio débil, ¿no? Porque la verdad es que sí, que yo me considero, no soy una experta en educación, soy una nativa del campo de la educación. No he estudiado los cursos de la escuela normal, pedagógicos, pero claro, he vivido toda mi vida dentro, ¿no?, del mundo académico. Y entonces sí, y ahora estaba pensando, ¿qué les cuento, no? Mis alumnos de Brasilia, mi lugar donde ejercí como profesora durante 35 años fue la Universidad de Brasilia, de la cual soy emérita. Y cuando llegó Bolsonaro, dije, no, esto es tóxico, ¿no? Porque una cosa es la derecha, una cosa es una política de derecha, pero otra cosa es una toxicidad de la política, que es lo que estamos viviendo ahora en Argentina. O sea, son discursos que envenenan el aire porque de una agresividad infinita. O sea, las personas de mi edad, yo he visto en Brasil enfermarse de enfermedades veloces, rápidas, y ir a morir por la toxicidad del aire, ¿no?, que se respiraba. Entonces me fui y vine y dejé de volver a mi casa y dejé de ver a mis estudiantes durante 6 años, porque después vino la pandemia y ya no volví. Y ahora entonces mis alumnos hicieron para mi cumpleaños de este año un enorme libro, enorme, no es tan enorme, pero es un volumen muy lindo que se llama Rita Segato, Encontro por su Linhagem. O sea, Rita Segato, encuentro por su linaje, ¿no? Y fue hermoso, donde ellos fueron escribiendo, no todos, pero varios, un artículo sobre qué aprendieron. O sea, por eso me emocioné mucho con lo de una vida. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les enseñé? ¿No? Porque el profesor no solamente enseña un contenido. Hay algo que digo bastante recientemente, menciono esto, porque también eso también deriva de un autor que me pidieron que me refiera a él hoy un poco, que es Aníbal Quijano, que así como también para Walter Miñolo fue una personalidad muy influyente, o sea, un gran impacto, ¿no?, en nuestras vidas y en nuestro pensamiento. Pero al final yo concluí que lo que hizo Aníbal como un gran maestro, en mi amistad con él, fue un proceso de autorización. Y empecé a pensar en lo que es autorizar, ¿no? Y cómo a veces nosotros, los profesores, en el pequeño reino en que nos toca mandar, que es la pequeña sala de aula, en realidad muchos de nosotros, en mi caso no, afortunadamente, gozan con el pequeño espacio de opresión con el que cuentan. Ahí podrán poner su bota encima de la gente y tener no el placer, sino el gozo de poder oprimir a alguien. Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? Entonces yo me fui dando cuenta que la palabra autoridad, autorización y autoría son palabras que tienen la misma raíz etimológica. Y me fui dando cuenta que el papel de un profesor, el papel de un docente, sobre todo ya en la etapa de la universidad, es autorizar. O sea, el crear autores. Y no podemos crear autores, o sea, hacer que la gente piense, no ya en términos del paper, ¿no?, que es un género literario que aborrezco y que no es nuestro, porque no, nosotros en América Latina nuestro género es el ensayo. ¿Y cuál es la diferencia entre el ensayo y el paper? De las revistas, los journals, ¿no?, donde los Jones Smiths, aunque digan cualquier imbecilidad, pero ya tienen una puertita abierta, ¿no? Y nosotros no, porque la palabra, como digo en mi ensayo sobre Aníbal Quijano, circula y cae de norte para sur, pero del sur hacia el norte es muy difícil empujar esa puerta, porque existe, ¿no?, una colonialidad del saber, ¿no? Quizás Walter también se va a referir a eso. ¿Sí? O sea,
hay una reserva de mercado del pensamiento para el pensamiento del norte. Y esa reserva de mercado hace que se adapten bien a esa reserva de mercado aquellos que pueden escribir en el formato paper, que no es el mío y nunca fue. Ahora es curioso. O sea, me gusta la escritura de ideas, que es el ensayo. Y en el ensayo uno escribe para alguien, aunque no se dé cuenta. O sea, hay un interlocutor frente a uno en el ensayo. En el paper no, es un aparato el paper. Nunca me rendí al paper, jamás. Y sin embargo, después de mucho tiempo, veo mis libros cruzar la frontera del sur al norte y quedo perpleja, porque digo, ¿cómo puede ser una cosa así? Es raro, no es lo que... Jamás intenté eso, pero... entonces esa recomendación. Autoría. El profesor debe autorizar, encontrar una manera de, al mismo tiempo de que va enseñando, pasando información, pero no solamente información, pasando caminos de cómo se compone una pregunta, cómo se formula una pregunta al mundo, dónde se buscan las respuestas para esa pregunta, ¿no? Y autorizar a que la pregunta que tenemos vale la pena. O sea, yo a mis estudiantes siempre cuando llegaron a mí para una orientación, y muchos de ellos ya son autores de libros que van por varias ediciones y muchos de ellos son universitarios, la pregunta es entonces, a partir de eso, autoriza la búsqueda de las respuestas y ir dando y eso sí, caminos, información sobre dónde, cómo buscar la respuesta, porque así la creatividad y así, ¿no? Entran su minuta. Entonces, la primera cosa que quería cuando estamos hablando de autoridad, autorización, la autorización central. Esta último que le escuché decir en un época a nuestro amigo igual mío, que fue para mí más importante por una vez pesado sobre la sociedad, sobre muy injusticiado. Hoy uno viaja por Europa, viaja por los Estados Unidos y ve sus palabras, ¿no? Colonialidad, usuario, que las tengan la idea del organismo de la palabra semana. Porque las palabras no tienen propietarios, pero tienen linaje, tienen genealogía, tienen filiación. Entonces es necesario saber la maternidad, la paternidad de las palabras que circulan para tener una idea del organismo del que hacen parte. Y las palabras de Quijano han sufrido una gran injusticia porque parece que son bonitas porque la gente las ha adoptado por todas partes, pero no tienen la menor idea de en qué conjunto se formaron, de qué hablan. Y varios autores, algunos a los cuales les hemos rendido homenaje, como Boaventura de Sousa Santos, se ha casi que colocado dentro de un pensador decolonial y no tiene nada de decolonial. O sea, no, absolutamente nada, porque no comprende que en Quijano la crítica o la duda sobre el Estado es central, ¿no? Entonces son autores que van a dirigirse a la idea de un Estado bueno, sí, y diciendo que son críticos de la colonialidad, ¿no? Y usan la palabra colonialidad sin tener noción de dónde viene ella y a qué se opone. Por ejemplo, es un neologismo, ¿no? Pero no se usa la palabra descolonizar. Aníbal era una persona que tenía mucho temor y usó una sola vez la palabra descolonizar, a la idea de que pensáramos en una recuperación de un origen. Lo que había que tomar conciencia es de que ese origen había sido intervenido, no se puede volver atrás porque ahí caemos en algo muy peligroso, que son los fundamentalismos. O sea, el fundamentalismo islámico es una invención del origen, inclusive y una búsqueda de un momento inicial puro, en que las cosas eran así. Eso, esa idea de origen en estado puro es peligrosa y puede, y nos lleva a formas de autoritarismo que son casi inevitables. O sea, lo que hay es que buscar. Entonces él tiene un texto que se llama El regreso del futuro, ¿no? Es un título que causa un poco de perplejidad. ¿Cómo es que va a ser regresar el futuro, no? Y tiene diferentes interpretaciones. La última de ellas es entender que para el mundo aymara quechua,
en la graficación del tiempo en la lengua aymara y en la lengua quechua, el futuro no se encuentra adelante, sino que se encuentra atrás. Y el pasado está adelante. Es muy difícil para uno entender esa graficación, ¿no? Esa manera de mapear el tiempo. En el título del texto de Quijano, El regreso del futuro, podemos leerlo de esta manera. Hubo un futuro intervenido por el proceso de conquista y colonización. Un futuro que no pudo seguir su camino. O sea, una gente, una civilización, una manera de ser que no pudo seguir su camino hacia donde se dirigía. El regreso del futuro sería algo así como cómo levantar o desmontar el muro que esa intervención colocó, los obstáculos que esa intervención colocó, para que eso que era un futuro, ¿no?, pueda seguir su camino, pero en el presente. No es una ida para atrás, no es un fundamentalismo en el sentido de traer ideas que estaban ahí inventadas, inclusive porque no podemos saber exactamente cómo fue ese pasado. Y de una manera, y vemos muchos errores que se cometen por eso. Por ejemplo, la idea de norma, o sea, cuando es muy denso, ¿no? Estoy saltando ideas, si quieren, después en otro momento las conversamos. Por ejemplo, en una revolución del derecho que es importantísima y que fue el último tema que cuando era todavía profesora no jubilada de antropología fue el curso que me gustaba dar y lo que me encanta de entre los temas de la antropología, que es el pluralismo jurídico, ¿no? Entonces, el pluralismo jurídico es el estudio de otras ideas sobre qué es la justicia, qué es el derecho, cómo es un proceso, quién juzga, quién tiene las competencias. En eso Bolivia hizo una punta en un momento determinado sin poder llegar a destino, porque es el otro tema, ¿no? Veamos por qué Bolivia no llegó a destino en su extraordinaria propuesta de una plurinacionalidad y de un pluralismo jurídico. Fui totalmente condenada, insultada y cancelada porque hice mi crítica al proceso boliviano. Pero ahora mucha gente me dice, mira, tenías razón. Sí, pero no importa porque es divertido ser cancelado, uno se vuelve más importante. Bueno, entonces, el pluralismo jurídico, pero entonces, ¿qué hacen los pueblos? Eso lo he visto en Brasil, por ejemplo, donde he acompañado a la Fundación Nacional del Indio por más de 10 años a contarle a las mujeres indígenas sobre los derechos que el gobierno del PT había sacado, la ley Madera da Peña contra la violencia doméstica, o sea, diferentes formas de progreso en el campo de la legislación para las mujeres. Pero lo que pasa es que hay un problemita ahí. Miren la sutileza de esto. Entonces decimos, pueden volver a sus derechos originarios. Lo que pasa es que hay una cuestión, la noción de norma. La norma positiva moderna no es igual y no funciona de la misma manera que la norma en el mundo comunal. La norma en el mundo comunal es una recomendación. Bueno, el mundo debería ser así. Es como si te digo, si no haces esto, viene el hombre de la bolsa, viene el cuco y te lleva. Tiene otra manera de funcionar en la mentalidad colectiva, comunitaria, que la norma positivada del mundo del Estado Nacional, que es así. Si robas, entro con mi computadora, con mi máquina de contabilizar, artículo de la ley número tal, atenuantes, agravantes, hago el cálculo y te sale la pena. O sea, eso es la norma positiva. En el mundo comunal, la norma no actúa. Lo más difícil entonces es decir, sí, volvamos a las concepciones del derecho precoloniales, pero consideremos que la norma ahí, ¿no? Y el gran teórico sobre esa cuestión de la norma es un sudanés que va a hacer la crítica al fundamentalismo islámico y va a decir que eso de cortar la mano o de apedrear, ¿cómo se dice? Apedrear hasta la muerte, no se aplica de esa manera porque no es una norma positiva como la fundamentalización de esa norma la construyó.
Entonces, ven, solo estoy dando así unos pantallazos para que se vean que es una cuestión compleja. Hay palabras muy bonitas, pero tenemos que tener mucha conciencia al utilizarlas. Entonces, vuelvo a Quijano, no sé por qué, y estoy sudando así, la gota gorda, como decimos, porque cuando uno se le va la fiebre, uno empieza a transpirar copiosamente. Entonces, la última frase pública que le escuché decir a Aníbal Quijano en Lima, debe haber sido 2017, está recogido en un libro que se publicó allá en Lima sobre este último evento, este último encuentro público que él realizó, fue la siguiente. Escuchen bien porque es tremenda. Dijo así, en el medio de todas las exposiciones de los que estábamos en la mesa, cuando él llega y dice, hemos sido derrotados. Brutal, es bestial. Es lo que nos pasa aquí ahora, ¿no? Hemos sido derrotados. Yo sentía así el dolor de la gente que lo escuchaba y el dolor mío y el dolor de todos los que estábamos al lado en la mesa. O sea, hemos sido derrotados. Y después se me ocurrió ahí complementar esa frase con una frase que me salió, no creo que sea de mí, porque cuando uno habla o cuando uno escribe, no es un yo el que escribe, sino uno es un canal, un conducto a través del cual algo habla. Y las cosas salen bien cuando ese canal se abre y ese algo que habla, que muchas veces es el público, o sea, ese algo que habla a través de uno puede enunciar, puede decir lo que necesita decir. Y me salió así de ese otro ser que lo atraviesa uno y me salió decir, hemos visto a Aníbal hacer el elogio de la derrota. Y creo que esa reflexión tenía que traérselas aquí también. ¿Por qué el elogio de la derrota? Porque la derrota es un espejo, ¿no? Lo que a veces digo, el espejito de la reina mala. O sea, porque la derrota exige mirarse a un espejo y exige la identificación de errores que permitieron la derrota. Y esto lo pienso y estoy convencida de que esa voz que habló y dijo el elogio de la derrota tenía razón. Debemos repensar profundamente e intensamente todo lo que hemos hecho mal. No es fácil, ¿no? Y sobre todo para nosotros los argentinos y nosotras las argentinas es menos fácil todavía. Pero si no hacemos eso, no vamos a dejar de dar vueltas en círculos. O sea, de repetir errores que nos llevan siempre a esta historia pendular, que es una característica muy fuerte de la historia de nuestro país. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué podemos corregir? ¿Qué debemos corregir? ¿Qué alumnos tenemos que decirles a nuestros alumnos para que sientan que son protagonistas de la historia? Porque esto que ha sucedido entre nosotros también tiene que ver con lo que se puede llamar la era del resentimiento. Estamos viviendo la era del resentimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que ideas tan maravillosas como el tema de la memoria, los juicios, la justicia, sacar de circulación a gente que ha cometido actos inenarrables por su crueldad, abominables, y la gente decidió olvidar? No se puede entender. Tenemos que entender, y no lo hemos entendido, ¿qué hizo posible la preferencia por el olvido? Olvido de gente que ha matado de la forma más cruel, familias enteras, dejando madres en sus hijos y sus nietos. Bueno, es Gaza también, ¿no? Es Gaza, ¿no? En el último libro que Prometeo publicó, que es una colección de ensayos que se llama Escenas de un pensamiento incómodo, y yo cuando se le puso a mi cátedra el nombre Pensamiento incómodo me ofendí tremendamente. Se lo puso Rey Siete Casas. Dijo,
Póngale, Rita Segato, cátedra de pensamiento incómodo, me ofendí. ¿Por qué? Wow. Y dice, porque vos cuando pensás y hablas incomodás. Wow. Entonces, en ese texto hay dos textos, en ese libro hay dos textos sobre Palestina. El tema en que esos dos textos, que uno se llama Palestina, el grito inaudible, y el otro se llama Palestina, somos todos, fueron escritos en 2009 y en 2014. Y las personas lo están leyendo y piensan que los escribí ahora para el libro. Y no es verdad. O sea, son textos que tienen más de 2009, sí, 15, 16 años, el primero de ellos. Quiere decir que Gaza no comenzó el 7 de octubre. No, eso es falso. Y Gaza es, además de el intento del exterminio del pueblo palestino, también el exterminio de la judeidad, de la historia de la grandeza judía y de la inteligencia judía en el mundo. Ahí se acaba. Esto es trágico no solo para los palestinos, es trágico para los judíos también. Yo tengo un lado judío en mi sangre. Es imposible, me había jurado a mí mismo nunca más hablar en público sin mencionar el tema Gaza. Ahora, quiero decirles, entonces, hemos sido derrotados y estamos siendo derrotados en Gaza, todos, porque en realidad es una fase de lo mismo, que es con esto que voy a terminar mi exposición ahora, lo que sigue. Gaza es peor que el Holocausto. ¿Por qué? En el Holocausto, mucha gente, inclusive dentro de Alemania, no sabía exactamente lo que estaba pasando. O sea, cuando llegan los ejércitos aliados a los lager, a los campos de concentración, y he estudiado esto y enseñado en mis seminarios de antropología y derechos humanos durante mucho tiempo, cuando llegan se espantan, porque lo que ven no es algo que sabían que existía. En cambio, Gaza tiene una cierta particularidad. Nos dicen a todos, miren, acá, ¿ven? No existe más el Estado de Derecho. No hay ley que pueda defender a un pueblo. Eso es dramático para la humanidad entera, para todos y todas nosotras y nosotros, para todo el mundo. O sea, solo hay, Gaza, ¿qué nos dice? Solo hay una ley. Esa ley se llama poder de muerte, nada más. ¿Cómo convivimos con eso? Cuando alguien molesta en un lugar, el poder de muerte llega y chao. ¿Puede ser una cosa así? ¿Un mundo sin Estado de Derecho, sin ley? Bueno, eso es lo que nosotros estamos viviendo. No lo está viviendo solamente Gaza y todos los judíos que siempre disfrutaron haber vivido en la historia de un pueblo que ha producido las más importantes ideas de la historia, ¿cierto? De Spinoza hasta el presente. No, esa inteligencia judía, esa insurreccionalidad, esa desobediencia judía se acabó. No puede existir. Pero también nos están diciendo a todos, ¿molestan? Chao. Lo ha dicho, no lo digo yo. Lo acaba de decir la relatora para Gaza de Naciones Unidas. Dice, Gaza es el último martillazo en el último clavo del féretro de la Carta de Derechos Humanos. Eso afecta al mundo entero, no solamente a los palestinos. No hay ley. Es un sálvese quien pueda. Y eso es lo que nuestro gobierno nos está diciendo ahora. La Argentina también es un sálvese quien pueda, quien tiene la astucia o también la inteligencia, como para sobrevivir en un mundo sin ley, que sobreviva. ¿Y quién no puede? Que muera. Eso somos nosotros también, en nuestro país también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos frente al fin
del discurso de la razón humanitaria. Este es un tema importantísimo. El discurso de la razón humanitaria es el discurso que fomenta el tipo de conciencia que está por detrás de la ley, de la moral y de la ética. O sea, pero no está más ahí. No hay más discurso de la razón humanitaria. Está obsoleto. No toca ni conciencias ni corazones. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay en su lugar es un sálvese quien pueda. Quien tiene la inteligencia, la astucia y la voracidad como para enriquecerse y sobrevivir, que viva. Y quien no la tiene, pues que se muera. Es muy impresionante, pero si ustedes observan la realidad en detalle, se van a dar cuenta de que es así. Eso es lo que se nos está diciendo. Y eso no es una cosita de, hay un problema de moralidad, no son suficientemente cristianos, no. No, eso lo estamos entendiendo mal. Y ahí voy a hacer una brevísima referencia a Hannah Arendt, en su análisis de los totalitarismos, en las vísperas el análisis de los orígenes del totalitarismo, qué los hace posibles, tanto en el ámbito del nazismo como en el ámbito del stalinismo, porque ella en su libro habla de los dos totalitarismos. Entonces, ella va a decir lo siguiente: los totalitarismos no son dictaduras, no son gobiernos de autócratas, de dictadores, la otra palabra se me va de la cabeza en este momento. No. Ella va a decir, no, son planes. Es lo que llama ella de ideologías, que es una noción de ideología diferente a la noción de ideología en el campo de la perspectiva marxista como falsa conciencia. En Hannah Arendt ideología no, ideologías son como catecismos, o sea, entonces en el catecismo, es interesante verlos con ese nombre de catecismo. En el catecismo nazista, ¿qué se dice? Lo importante, la historia, la ruta de la historia, el destino de la historia es llegar a la humanidad perfecta. O sea, tiene una base biológica, ¿no? Y ahí de eso hacen parte la eugenesia, no se dice en español el eugenismo, o sea, matar, porque así lo hicieron a todos los enfermos, a los psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Yo tenía una amiga de mi mamá alemana, a la que un día, en los años 50, cuando yo nací, le llegó un paquete con el uniforme de su hermano, que era esquizofrénico. Lo vi con mis propios ojos, que mi mamá espantada, y su amiga Agathe Netzer, le decía, mira qué bien, qué buenos son, me mandan el uniforme de mi hermano. Y mi mamá, que no era alemana, espantada, pero ¿cómo estás diciendo que son buenos? Lo mataron. Y dice, porque era esquizofrénico. Bueno, eso lo vi con mis ojos, no estoy contando algo de la literatura, pero eso está en Hannah Arendt cuando dice, entonces todo aquello que no va en la dirección de una historia que se dirige al hombre perfecto, ario y sano, y estaba, dice ella, en un pie de página, en los diarios de Hitler, que seguían los cardíacos. ¡Wow! ¿Cuántos cardíacos hay presentes? Y después seguiría lo que tiene problemas dentales, no sé. Claro, quedaría uno solo al final, ¿no? Bueno, pero no llegaron ahí. Pero bueno, el estalinismo, otro catecismo de la historia. Todo lo que no se dirigía a la supremacía del proletariado, ¿no?, tenía que caer en el camino. Entonces la lucha de clases era, digamos, el camino de la historia hasta llegar a la supremacía. Entonces, en una era la biología, dice ella, la ciencia de la naturaleza, lo que orientaba el camino de la historia, y en la otra era el camino
de la ciencia histórica marxista, la ciencia histórica, y todos, ¿no? Yo también tomamos muchos elementos del marxismo que son válidos, pero sí esa noción de historia como ciencia llevaba en ese camino al estalinismo, la construyen, ¿no? El marxismo, el leninista, estalinista, la va construyendo en ese camino que hoy vimos que fracasó, que falló, porque inclusive es algo que digo mucho últimamente, debemos tener noticia y noción de que todas las revoluciones, todas sin excepción, incluyendo el paradigma, la Revolución Francesa, todas fracasaron. O sea, consiguieron derrocar lo que estaba, pero no consiguieron construir un rumbo de la historia hacia un horizonte nuevo, hacia un mundo mejor para más gente. Eso no lo consiguieron hacer. Entonces, esa es la derrota. Entonces hay que pensarlo de nuevo. ¿Cómo hacemos para construir ese rumbo? Ahora voy al tercer catecismo, que es el catecismo que estamos viviendo hoy, en nuestro tiempo. Todo aquello que no es funcional, o sea, que no contribuye al proceso de acumulación, concentración, morirá en el camino y debe morir y no debemos sentirlo. No hay por qué sentir esa muerte, porque lo que importa es un destino de la historia donde el capital ejerce su supremacía absoluta. Ese es el presente. Ahora, ¿cómo hacemos? Los otros dos fueron derrocados, porque tenemos que saber también que el poder se aguzana desde adentro. O sea, nosotros podemos contribuir a su aguzanamiento, ¿no? A su podredumbre de dentro, pero hagamos o no nuestro trabajo en esa dirección, el poder se destruye desde adentro. A veces tarda demasiado y hay mucha muerte en ese camino. Y a veces se consigue un poquito más rápido. En general tarda mucho. Y yo creo que ese es el presente que estamos viviendo, es ese. Cuánto tardará en enterarse de que la supremacía del capital sin resguardos, sin defensas, lleva a una cantidad de sufrimiento y de dolor inenarrables. Entonces pienso que voy a dejar por aquí.